En el año 2003, Barcelona se estremeció con las muertes de dos mujeres en un mismo aparcamiento subterráneo. El suceso hizo que fuesen muchos los que se pensaran dos veces estacionar su coche en los diferentes parkings soterrados de la ciudad condal. Lo que vais a escuchar a continuación es la crónica de un asesino en serie y la desesperada cacería para encontrarle antes de que volviese a matar. Sin duda, una escalofriante página de esta crónica negra de Barcelona que vais a escuchar en 3 capítulos, uno detrás de otro. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en una historia real. Las autoridades habían avisado de que el invierno del año 2003 iba a ser particularmente frío. Los pronósticos meteorológicos avisaban de fuertes heladas que finalmente no se produjeron. Mucha gente tildó aquellos avisos como innecesarios y alarmistas. Y con esa opinión se encontraba la ciudad la noche del sábado 11 de enero del año 2003. Era noche cerrada en la ciudad y una mujer entra en el parking de la calle Bertrán, en el barrio del Putxet, con la intención de coger su vehículo. A medida que avanza por esa penumbra y que el sonido de sus pasos quiebra el profundo silencio, los tubos fluorescentes se van encendiendo. Esa mujer es María Àngels Ribot. Es rubia, tiene 49 años y es madre de 4 hijos. Su coche está aparcado en la 4ª planta del estacionamiento, en la plaza número 15. Sin embargo, no está sola. Desde hace ya un rato, una sombra la vigila, abrigada por la oscuridad. Una sombra sin nombre, con una oscura intención y unos terribles impulsos que no tardará en poner en práctica. Emerge a las débiles luces del parking y camina en dirección a su presa con la voracidad de un depredador hambriento. Saca un cuchillo y amenaza a María Àngels para que le dé el bolso. Aterrorizada, ella obedece, pero aquel tipo parece querer más. Le dice que vaya adelante sin llamar la atención, pues la vigila desde hace días y conoce perfectamente todos sus movimientos. Al llegar al rellano de la última planta, con una sangre fría atroz, aquel monstruo empieza a acuchillar a su víctima, que cae al suelo sintiéndose herida grave y sangrando por las numerosas heridas que presenta. Llega un momento en que, para el asesino, ha llegado la hora de culminar el trabajo. Extrae un martillo del interior de su abrigo y mientras la mujer había quedado adolorida por las puñaladas, comienza a golpearla en la cabeza repetidas veces hasta que la mata. Con el cadáver ensangrentado, lo siguiente que hace es envolverlo con tosquedad dentro de una bolsa de basura de tamaño industrial. Hecho esto, introduce el cuerpo en el hueco del último tramo de escaleras y con la mirada baja, con paso decidido, se fuma un cigarrillo y abandona el aparcamiento. La ciudad entonces no lo sabía, pero había visto nacer a un criminal que sembraría el pánico en los establecimientos subterráneos de Barcelona.
Había matado con total libertad. Se había sentido poderoso infligiendo daño a una mujer cuyo único delito fue ir a recoger su coche. Pero en su plan tenía un sinfín de detalles que esa misma noche y en días sucesivos se pondrían en marcha. La familia de Mary Angels, viendo la hora que es, se preocupan por el hecho de que ella no esté aún en casa. Hacen algunas llamadas, pero nadie sabe nada de ella. Nerviosos, acuden al parking de la calle Bertrán. A esas horas, las calles están desiertas, con lo que no se demoran demasiado. Cuando la hija mayor de Mary Angels estaba subiendo desde la 5ª a la 4ª planta, en las escaleras ve algo brillante y recoge del suelo un anillo que reconoce fácilmente. Era de su madre. Acompañándola, su hermano se asoma por la barandilla y tiene acceso visual a todo el hueco de las escaleras. Su rostro se puso blanco como el mármol y a duras penas pudo articular palabra, las justas para decir que había visto una mano. Toda la familia descendió hasta el último piso, guiados por la extraña y terrible sensación que les invadía. Cuando llegaron a ese último nivel, lo que vieron les heló la sangre. Había una bolsa de basura de color negro de gran tamaño, y de allí asomaba una mano. Asustados, los dos jóvenes subieron a toda prisa las escaleras y llamaron a la policía, que se persona en el lugar al cabo de unos minutos. Cuando los uniformados llegan al lugar de los hechos, no tocan nada de lo que hay allí, pero constatan en el informe ocular que hay varias pruebas que sus compañeros de científica tienen que recoger y analizar. La comitiva judicial llega a continuación y se cierra el aparcamiento mientras se procede al levantamiento del cadáver. En el duro momento de la identificación, los familiares dan fe de que se trata de su madre, porque el bolso de esta, con sus pertenencias, ha desaparecido. Al desvelar el interior de la bolsa de basura, los agentes se encuentran con algo dantesco. Un cuerpo cosido a puñaladas y la cabeza completamente deformada por los golpes que ha recibido con un objeto contuso. Entre las pruebas que la policía extrajo aquella noche de allí, había una mancha de sangre con apariencia de deslizamiento, como si el cuerpo se hubiese arrastrado hasta colocarlo en la ubicación en que fue hallado. Junto a la bolsa de basura había una colilla. La policía sostuvo que luego de haber matado, el misterioso asesino se había fumado un cigarrillo como para querer calmar la sensación del crimen. En aquella zona cero del horror también habían quedado dos marcas de zapato, una sobre el abrigo ensangrentado y otra en el suelo. La Policía Nacional, en concreto el Grupo de Homicidios, se hizo cargo de la investigación. Y una de sus principales hipótesis era el hecho de que hubiese sido un simple asalto que al ladrón se le hubiese ido de las manos. No obstante, había cosas que a estos expertos se le escapaban y requerían de más tiempo para ordenar todo lo que habían visto y recuperado en aquel lugar. Pero sin duda, la prueba principal que ayuda a la policía a desechar esa teoría del robo casual es devastadora y sucede en plena intervención de la policía, con la presencia incluso de la autoridad judicial en el momento en que se había producido el levantamiento del cadáver. Antonio, el marido de la víctima, siente que le vibra el teléfono móvil, como si hubiese recibido un mensaje de texto.
Al sacar el teléfono del bolsillo, encuentra que efectivamente ha recibido un SMS. Un mensaje enviado desde el móvil de su propia esposa, que yacía asesinada a unos metros de donde él se encontraba. Un mensaje que simplemente decía: mañana te llamo. Inmediatamente, Antonio pone en conocimiento de la policía todo esto y hace saber a los agentes que su esposa no utilizaba mensajes de texto para comunicarse habitualmente. Los uniformados se quedan sorprendidos, pero mantienen la calma. El máximo responsable de la unidad de homicidios se desplaza hasta el lugar donde ha tenido lugar el crimen para realizar una inspección sobre el terreno, para conocer el lugar y tratar de reconstruir en su cabeza lo que había podido pasar. El aparcamiento de la calle Bertrán 27 tiene 5 o 6 pisos y 2 puertas de acceso. Una es la que utilizan los vecinos del inmueble que está al lado, y la otra, menos frecuentada, está a pie de calle. La rampa de acceso y de salida es ciertamente empinada, y el interior está lleno de recovecos. Un lugar así es perfecto para sorprender a cualquiera. Casi podría decirse que era una ratonera, porque ya a determinada profundidad los teléfonos móviles se quedaban sin señal. Todo queda perfectamente especificado en el informe que ilustra el caso. El paso siguiente fue pedir las imágenes de las cámaras que controlan los accesos al parking y un listado de los últimos movimientos de las tarjetas bancarias de la víctima. No olvidemos que no aparecía el bolso que llevaba, así que si todo había sido un robo, debía quedar algún tipo de huella en alguna parte. La policía comprobó que quien fuese que tenía el bolso y las tarjetas de la víctima había efectuado algunas operaciones en cajeros automáticos. La primera de las operaciones la realizó en un cajero de la vecina calle Balmes, en concreto en una sucursal del Santander. Allí había conseguido retirar 300 euros. Intentó un segundo reintegro en otro cajero situado en la calle Bruc, pero no lo consiguió. Eso sí, la cámara de seguridad instalada en el recinto, una sucursal de Caja Madrid, captó una imagen y, a juzgar por las horas, la policía no tiene dudas. Es el sospechoso. Enfocado de perfil, con un reflejo que dificultaba en cierta medida su correcta visualización, se observaba a un hombre joven, delgado, de cabello corto y oscuro. En el vídeo se le ve vestido de negro. Sin embargo, la calidad de la imagen no sirve a la policía para poder identificar al individuo o tan siquiera para recurrir a la tecnología existente en busca de alguna pista más. El tercer movimiento y último de los que hizo con la tarjeta robada de María Ángeles fue en una oficina de la Caixa de las Ramblas. Allí no solo le fue imposible retirar dinero alguno, sino que la tarjeta quedó bloqueada dentro del terminal, siendo recuperada por la policía pocas horas más tarde. El análisis de la tarjeta da una pista importante: una huella dactilar. Esperanzados, casi paladeando el éxito, las unidades de policía científica ya contarían con la identificación del asesino. Pero una vez más, este tiene suerte. La calidad de la impresión digital es muy mala, no está completa, aparece borrosa.
no pueden utilizarla. Continúa la visualización de vídeo. Ahora, los investigadores, a partir de la ubicación de los cajeros automáticos en los que aquel tipo intentó sacar dinero, elaboran un complejo entramado de rutas y se dedican a visualizar horas y horas de grabación de infinidad de cámaras. En paralelo, se practica la autopsia a la víctima. Los forenses confirman una serie de lesiones producidas por arma blanca, pero al mismo tiempo se centraron en investigar las de la cabeza. El médico que lleva a cabo el examen determina que los golpes en esta parte del cuerpo han podido producirse por una barra metálica o por un martillo. Haciendo un examen más en profundidad, constata que una de las heridas tiene una escotadura semicircular que se usa en el encofrado del hormigón, en la construcción, para la colocación del clavo. El asesino había utilizado un martillo de encofrador. Poco a poco, el caso va complicándose. Se pasa del móvil económico a la idea de pensar que hay alguien que quiere jugar con los familiares de la víctima y regodearse en su dolor. 2 días después del crimen, Antonio Molero, el esposo de María Ángeles Ribot, recibe una llamada telefónica desde una cabina. Al otro lado del auricular hay una voz de hombre que no se identifica nunca, pero que dice saber lo que había pasado y abiertamente pide 2.000 euros por aportar toda la información que posee. Se informa directamente a la policía, como podéis esperar, que comienza a analizar tanto la llamada como las diferentes posibilidades de actuación. Haciendo un encomiable esfuerzo, Antonio decide colaborar con la policía, que, consciente de lo doloroso de la situación, le pide que haga un esfuerzo para ayudar a atrapar al delincuente. El presunto homicida va dando instrucciones en varias llamadas, le va citando en varias cabinas. Estas llamadas telefónicas dan a la policía una información muy valiosa. Si bien tenían su supuesta imagen, las comunicaciones ayudan también a analizar su voz. Es una persona entre 25 a 35 años que habla catalán y que además no resulta ser muy hablador, pues resulta enormemente complicado establecer una conversación con ella. La policía cree que es una persona de una cultura media, que conoce bien el idioma, ya que no se equivoca ni titubea al comunicar sus intenciones. Ha comenzado una silenciosa caza, pero aún están por producirse inesperados reveses en este caso. Viva Radio, tu radio de viva voz. Redefine la radio tal y como la conocías con Viva Plus. Suscríbete y disfruta de una nueva radio, de una nueva experiencia. Viva Plus, porque la radio es más. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en una historia real. Una fría tarde en Barcelona. Un parking subterráneo del centro de la ciudad. No hay testigos. Por un lado, una mujer que acude a recoger su vehículo. Por otro, una sombra que la vigila y que, llegado el momento, emprende un camino sin retorno.
aquella sobremesa del 11 de enero de 2003, era asesinada Marie-Angèle Ribot, de 49 años. Tras el hallazgo del crimen, la policía encuentra numerosas pruebas. En el momento del levantamiento del cadáver, el viudo de la víctima comienza a recibir una serie de mensajes en su teléfono móvil. En paralelo, el supuesto asesino de Angels consiguió sacar 300 euros de un cajero automático. Llevado por su codicia, lo intentó en varias sucursales bancarias. En una de ellas, una cámara capta su rostro. Empieza entonces la búsqueda para encontrar a un hombre joven del que no se sabe prácticamente nada. En un momento determinado, el marido de Marie-Angèle recibe una nueva llamada en la que se le indica que debe dejar una determinada cantidad de dinero en un bar de la calle Consejo de Ciento. Una vez depositada la bolsa con alrededor de 2.000 euros, el hombre debía dirigirse a una cabina telefónica de una ubicación determinada en la que encontraría un sobre con la documentación referente al caso. El local en particular era el Mare Nostrum, un conocido bar de copas de la ciudad. Por las descripciones que la misteriosa voz había dado, la policía dio por sentado que conocía aquel local muy bien, que si no lo frecuentaba a menudo, al menos sí había estado en varias ocasiones. El marido de Marie-Angèle siguió las instrucciones al pie de la letra, supervisado por la policía. En paralelo, fueron los cuerpos de seguridad quienes se adelantaron a los movimientos y comprobaron que en la cabina a la que debía acudirse después no había ningún sobre ni documentación alguna. Los agentes deciden abortar todo el operativo y esperan una nueva oportunidad. Sin embargo, pasan los días y el silencio en el teléfono de Antonio comienza a preocupar a la policía, que teme haber sido descubierta. En este tiempo, la policía científica realiza un trabajo minucioso, sobre todo con dos de las evidencias recogidas en el lugar del crimen: la colilla encontrada junto al cadáver de Marie-Angèle o las huellas de los zapatos. El problema es que no tienen un sospechoso, así que resultan ser, por el momento, poco útiles. Once días después del crimen, todavía se seguía hablando del caso de la mujer asesinada en el parking, pero la noticia se había ido diluyendo en los principales medios informativos mientras la policía trabajaba en silencio, analizando las pruebas y esperando un movimiento de aquella misteriosa voz. El 22 de enero, María Teresa de Diego, de 46 años, acudía al garaje de la calle Bertrán a buscar su coche estacionado en la plaza 15 de la primera planta del estacionamiento. Eran las 4 de la tarde y la esperaban. Alarmada por el suceso que había tenido lugar en ese mismo emplazamiento, Teresa casi siempre había ido acompañada tanto a dejar como a recoger su coche. Sin embargo, aquel día en concreto iba sola. Ocasión que aprovechó un individuo que emergió de la penumbra. Aquel monstruo apenas entabló palabras con ella.
Sencillamente hizo lo que había venido a hacer. Cuando la policía recibió la llamada informando de la aparición de un nuevo cadáver en el mismo sitio en el que había aparecido la otra víctima, con el mismo tipo de heridas y hasta incluso el mismo perfil de víctima, el encargado de la investigación pensó que se trataba de una broma. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Había un asesino en serie en Barcelona? ¿Por qué ese mismo tipo de mujer? Cuando esto comenzó a circular en las redacciones de los periódicos de toda la ciudad y las crónicas comenzaron a airear lo que estaba sucediendo, comenzó a extenderse un temor hasta entonces inédito. La policía pensó que aquella segunda muerte era un reto a su capacidad investigadora. Había unas extrañas similitudes en los dos casos que, hasta el momento, casi rozaban la línea de la casualidad. Las dos víctimas del parking del Putxet aparcaban en la plaza número 15, Àngels en la cuarta planta, María Teresa en la primera. Las dos eran mujeres de cabello rubio, de edades similares. Las dos habían muerto salvajemente golpeadas en la cabeza con el mismo objeto, un martillo. A María Teresa la habían amordazado metiéndole unos periódicos en la boca y la habían atado con una cuerda como las que se usan para tender la ropa. En la segunda muerte, el asesino había introducido nuevos datos, nuevos elementos. Esto solo podía significar una cosa. Ya había matado con anterioridad y estaba buscando ampliar el placer que le producía volver a quitar una vida. El Putxet se convierte entonces en un barrio atemorizado. La psicosis recorre ese rincón de la ciudad mientras la policía estaba más que convencida de que se produciría una tercera muerte, aunque era imposible saber cuándo o dónde. De hecho, nadie quería dejar su coche, ni en el que había sido escenario de los dos crímenes, ni en ningún otro aparcamiento subterráneo. Se había incrementado la vigilancia en los garajes subterráneos y no se hablaba de otra cosa en la ciudad que del miedo que daban esos lugares. Pero si atemorizada estaba la población, con mucha intensidad se vivía también dentro del propio seno del grupo de homicidios de la Policía Nacional. El propio ministro del Interior llamaba todos los días a Barcelona para preguntar cómo iban las investigaciones puestas en marcha. Los periódicos continuaban lanzando toda clase de titulares para retratar a una Barcelona en auténtico pánico. Pero lo cierto es que la investigación estaba en un punto muerto. Se seguían visualizando horas y horas de imágenes tomadas por las cámaras de circuito cerrado de la zona sin obtener ninguna pista clara. Entretanto, el presunto asesino había repetido algunos patrones que ya había puesto en marcha en su primera acción. Intentó retirar dinero de varios cajeros automáticos con la tarjeta robada a la segunda víctima. Regresó incluso a la sucursal de la calle Balmes. No lo consiguió. Se desplazó después a la Plaza Cataluña con el mismo propósito. Tampoco tuvo suerte.
La policía examina también las cámaras de vídeo de los ferrocarriles catalanes por si se hubiese desplazado en tren de un punto a otro de la ciudad. Echa un vistazo al circuito cerrado de vídeo de la estación de Padua. Conocen la hora de los 2 intentos de extracción de dinero. Saben que se trata de un hombre delgado y moreno. La búsqueda se intensifica. Consiguen verle en las imágenes. Va con un abrigo y con la capucha de este sobre la cabeza, pero no cabe ninguna duda. Es él. Al entrar a la estación se descubre. La cámara de la entrada del recinto le graba perfectamente cuando pica su billete y franquea el torniquete de acceso a los andenes. Las diferentes cámaras le siguen por los pasillos cuando se quita la capucha y ven que manipula algo. Algo que parece ser la cartera que le ha robado a su segunda víctima. Pero he aquí que en un momento dado se para en mitad de uno de los pasillos y se gira hacia atrás. Vuelve a salir a la calle. Parece que salió a otro cajero a comprobar si podía sacar dinero de otra tarjeta que la mujer asesinada tenía en la billetera y que no había probado. Tampoco tiene suerte, así que vuelve a la estación, se le graba de nuevo y se pierde su rastro cuando sube a uno de los trenes. Su pista vuelve a recuperarse 40 minutos después, cuando se dirige a un cajero automático de una calle próxima a la Plaza de Cataluña, concretamente la calle Fontanella. Allí localiza rápidamente un cajero automático que da a la calle, pero ignora que la sucursal bancaria tiene una cámara en el interior que le graba perfectamente. La secuencia cronológica le permite a la policía asegurar que aquel hombre es el culpable de los hechos, sí, pero las diferentes grabaciones permiten identificar un aspecto fisiológico que será de gran importancia. El sospechoso, en la parte superior de la cabeza, tiene una incipiente calvicie. Y mientras la investigación avanza poco a poco, sucede algo al margen de la voluntad de la policía. El rostro captado por las cámaras del supuesto asesino del Putxet se filtra a la prensa. La policía se desespera. Estaban haciendo avances importantes, estaban en los pasos correctos para asestar el golpe definitivo al caso, y de repente los periódicos sacan en primera plana las instantáneas del sospechoso. La policía, entonces, comienza a enviar agentes de paisano a los lugares a los que el marido de la primera víctima había sido citado por el asesino de esta. En alguno de ellos tiene que estar la pista definitiva, pero sin duda, la apuesta clave es en el Mare Nostrum, el bar de la calle Consejo de Ciento que también había sido descrito. Se montó un operativo formado por agentes jóvenes que analizaron a los clientes que había en el bar. En una de aquellas noches, una cualquiera, los agentes camuflados que estaban en el interior recalaron en un hombre que entró en el establecimiento y con cierta confianza se puso a hablar con varias de las personas que se encontraban allí. Sacó un taco de billar que tenía guardado en un armario del local y preparó la mesa para jugar una partida. Y a los policías vieron que la persona se parecía mucho al hombre que estaban buscando. Misma complexión física, edad. Es que incluso físicamente se parecía al de las imágenes grabadas. Pero la pista definitiva la dio la iluminación que daba sobre la mesa de billar en la que jugaba la partida. La lámpara permitió descubrir
cuando aquel hombre se agachó para planificar bien el golpeo de la bola, la incipiente calvicie de su coronilla. En ese momento lo saben que tienen algo. Uno de los policías le hace un gesto a su compañero, una mueca cómplice. Recuerdan el reflejo de la luz sobre la coronilla del tipo que fue grabado en la cámara de la sucursal bancaria de la calle Fontanella. El de ese instante es el mismo reflejo sobre la cabeza. No tienen dudas. Ese es su hombre. Sin advertir su presencia, comienza entonces un dispositivo de vigilancia y se procedió a identificarle simulando un control rutinario relacionado con una serie de robos en domicilios que se habían efectuado recientemente. Aquella noche, la policía saldría del Mare Nostrum con un nombre: Juan José Pérez Rangel. Juan José tiene 24 años y vive en el barrio de La Mina, uno de los más conflictivos de la localidad de Sant Adrià del Besòs. Ahora había que demostrar qué relación tenía con los crímenes y cotejar los indicios que se tenían para ubicarlo en el parking y en las dos muertes. Estaba por aflorar una historia llena de luces y sombras, cuyo desenlace no os podéis perder. Viva Radio, tu radio de viva voz. Alexa, pon Viva Radio Madrid. 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 Disfruta ya de Viva en tu altavoz inteligente Amazon. Solo dile: Alexa, pon Viva Radio Madrid. Y podrás disfrutar en directo de la mejor programación y de los mejores contenidos pensados solo para ti. En los altavoces inteligentes de Amazon, Viva Radio también es tu radio de viva voz. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en una historia real. La policía tiene un nombre relacionado con el doble crimen del aparcamiento del Putxet: Juan José Pérez Rangel. Este barcelonés de 24 años es vecino del barrio de La Mina, en Sant Adrià del Besòs, una población del cinturón metropolitano de la ciudad condal. El siguiente paso de la investigación consistirá a continuación en demostrar que este sujeto era el asesino que estaban buscando desde hacía semanas. Ante la posibilidad de que pudiera volver a cometer un nuevo crimen, la policía le somete a vigilancia las 24 horas. Agentes de paisano controlan sus movimientos durante el día. Coches camuflados vigilan su domicilio en las noches. Los agentes observan en él raros patrones de conducta. Salía de su casa a media mañana y se daba amplios paseos por el centro de Barcelona. A veces se sentaba en cualquier banco y veía pasar la vida en la gran metrópolis. Su situación económica era bastante caótica. De hecho,
tenía bastantes deudas y unos días antes de la primera de las muertes tomó la decisión de despedirse del trabajo, de un trabajo en el que ganaba cerca de 1.800 euros mensuales. Sus propios jefes no llegaron a entender nunca por qué tomó la decisión de renunciar. Pero, ¿por qué ese parking en cuestión? Esa pregunta rondaba la cabeza de la policía. Tenían que encontrar algún vínculo para demostrar que conocía bien la zona. Y en ese sentido no tardaron en ir apareciendo los detalles. Los investigadores tomaron declaración a los administradores del parking. Eso permitió tener acceso a las actas y a la documentación, y encontraron que Juan José había alquilado una plaza de parking en el año 2002 para poder estacionar una motocicleta. Pero al cabo de unos meses deja de pagar la plaza de aparcamiento, la devuelve, pero se queda con las llaves, lo que le permitía seguir teniendo acceso al recinto. La detención debe precipitarse porque los responsables de la investigación ya saben que el nombre del sospechoso ya circula por no pocas redacciones. También saben que es un vecino del barrio de La Mina. Era cuestión de tiempo, que no tardarían en señalarlo con todos los detalles. En la ronda litoral, agentes de la policía arrestan a Juan José Pérez Rangel, casi podría decirse que al estilo de una película de Hollywood. Le cortan el paso con un vehículo, le acorralan y a la vista de todos proceden a sacarle del coche y a meterle en el del dispositivo que se había organizado para capturarle. En el momento de su detención, el joven tenía en su poder las llaves de acceso al aparcamiento donde había sucedido todo. Es llevado a dependencias policiales y sometido a un interrogatorio en el que se le explica con detalle por qué se encuentra en esa situación. El detenido, ante la cruda narración de los hechos, ni se inmuta. Escucha en completo silencio, ajeno a todo lo que le rodea. Las horas pasaban y a medida que las preguntas iban surgiendo, parecía que se abría un poco a colaborar. Los agentes dicen que llegado el momento dio ciertos detalles, ciertas pautas que les hicieron pensar que se estaba confesando autor de las dos muertes. Con el detenido comienza la fase de cotejar huellas. La coincidencia es irrefutable en todos los indicios. Había huellas dactilares en las bolsas de basura en las que envolvió los cuerpos. Había ADN suyo en la colilla que se había fumado junto al primer cadáver. Todo coincidía. Juan José Pérez Rangel era el asesino del Putxet, pero aún faltaba por descubrirse indicios mucho más importantes. Y esos detalles vendrían a encontrarse en el propio domicilio del detenido. La autoridad judicial da permiso a los agentes para entrar en la casa de Juan José. Ahora el dispositivo se traslada al barrio de La Mina. Había tal número de vecinos congregados cerca del portal que hubo que pedirse apoyo de unidades antidisturbios que, aunque no llegaron a intervenir, sí sirvieron como disuasión. Varios vecinos intentaron lincharle.
El interior de la vivienda en la que residía Juan José era ordenado hasta traspasar la puerta de lo que parecía ser su dormitorio. Allí había un caos de cosas desordenadas. Para que os hagáis una idea, la policía hubo de desmontar la puerta para poder entrar. Allí había de todo, desde ropa, cintas de vídeo, libros tirados por el suelo, papeles. Un desorden absoluto, un mare magnum de objetos, un desastre. De aquel registro, la policía sacó 2 cosas. Una colección más o menos importante de recortes de periódico con las noticias que se habían publicado sobre los crímenes y una pequeña libreta. En ella, el detenido había anotado lo que parecían ser detalles de seguimiento a vehículos. Estaban apuntados los coches, las matrículas, horarios de entrada y de salida. Se comprobó todo y la policía vio que esos datos coincidían con personas reales que habitualmente utilizaban el aparcamiento de la calle Bertrán. Por supuesto, estaban también los datos de las 2 mujeres asesinadas. El cuadernillo también arroja una escalofriante información. Después del segundo crimen, con el barrio conmocionado y la policía buscándole desenfrenadamente, Juan José volvió al parking y continuó haciendo seguimientos, tomando nota de vehículos y de matrículas, de si los ocupantes eran hombres o mujeres, todo con su correspondiente horario. Este hecho demuestra a la investigación que el detenido sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que no era un enfermo mental o un psicópata con un brote violento maltratado. En el registro de la vivienda, los agentes encuentran una tarjeta de visita de una agencia que ponía en contacto a mujeres de nacionalidad rusa. Haciendo extensivo el trabajo de investigación a todo el entorno del detenido, se investigó también a la madre, que trabajaba como empleada de limpieza en una pista de hielo muy próxima al Mare Nostrum. ¿Qué importancia tiene este hecho para la investigación? Pues más que nada, que las bolsas de basura que el asesino había utilizado para tapar a sus víctimas eran exactamente las mismas que utilizaba la madre en su trabajo. Hasta el mismo lote de producto coincidía. Cuando finaliza el registro del domicilio, con la madre absolutamente abatida, Juan José pide 2 cosas: poder despedirse de ella con un abrazo y pide llevarse el libro del Señor de los Anillos. En ambos casos, la policía accedió. Pero, ¿qué sucedía con la tarjeta de visita de esa agencia de contactos hispano-rusa? La policía estaba decidida a no dejar cabos sueltos, así que deciden también investigar este negocio. Es este aspecto el que permite reconstruir prácticamente todos los acontecimientos que sucedieron. La mañana del 11 de enero del año 2003, Juan José había acordado con esta agencia ir a recoger a una chica de nacionalidad rusa que llegaba al aeropuerto de Barcelona. La representante de la agencia había quedado con Juan José sobre el mediodía. Sin embargo, este no se presentó. Le telefonearon a su móvil, extrañados de que no hubiese acudido. Pudieron contactar con él sobre las 2 de la tarde. Seguramente, a esa hora, Pérez Rangel acababa de matar a María Ángeles Ribot.
La policía sostuvo que era muy posible que estuviese aún en el lugar donde acababa de cometer el crimen cuando contestó el teléfono. Fue a recoger a la chica rusa, por supuesto. Alegó que había tenido un percance con el coche y que eso le había impedido ser puntual. Llegó algo descuidado, con la ropa un poco sucia y la cara llena de magulladuras. Se llevó a la chica a un hotel y se quedó sin dinero. Once días después de que llegase, esta chica regresa a su país. Ese mismo día, Juan José regresa al parking y acaba con la vida de María Teresa de Diego. Es decir, mientras estuvo acompañado de aquella misteriosa mujer, Juan José vigiló a su segunda víctima y acabó con su vida cuando se vio solo. En el juicio, negó en todo momento su participación en los hechos, pero todas las pruebas eran tan definitivas que no había resquicio alguno por el que pudiera colarse para tratar de desviarse del caso. Fue tal el nivel de desesperación al que llega que incluso alcanza a señalar al marido de la segunda víctima como verdadero artífice de los crímenes. Los periódicos incluso dejaron caer ciertas sospechas sobre un hombre que, desde la muerte de su esposa, había salido en todo momento en televisión manifestando su dolor, pidiendo justicia, todo con una cierta teatralidad, podría decirse. Y este hecho bien pudo haber jugado en su contra. Sin embargo, Ruperto Bilbao, el profesor de karate del gimnasio que dirigía a su difunta esposa, no tenía nada que ver con todo aquello. Si con el marido de la primera víctima había intentado ganar algo de dinero mediante una chapucera política de extorsión, al segundo había intentado arrastrarle a sus abismos a cualquier precio. La cosa fue tan grave que incluso alguna televisión entrevistó al marido de María Teresa para despejar las posibles dudas que pudiesen haber surgido durante el juicio. Se hablaba de sicarios, de errores. Se dijo que la primera de las víctimas de aquel aparcamiento pudo ser un error de ese asesino pagado para matar. Pero nada de eso fue cierto. Lo que el juez, el jurado y los abogados tenían delante era un frío y calculador asesino que había matado a sangre fría y que no iba a confesar su participación en los hechos, aunque las pruebas reunidas contra él fuesen muy contundentes. El juicio se celebró en noviembre de 2008. Fue condenado a 52 años y 9 meses de cárcel. En estos momentos aún está entre rejas. En 2035 terminará su condena. Para la fiscalía que estuvo presente en el juicio siguiendo su caso, la perspectiva es sencillamente oscura. El Parking es una producción original de Viva Studios. Producción de Luis de Luna y Alberto Cáceres. Edición de Fernando Lumbreras. Musicalización de Óscar Sánchez. Un reportaje escrito y dirigido por Fernando Lumbreras. Viva Radio.
tu radio de viva voz.